Nos da mucho gusto, buenas tardes a todas y todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta actividad que organiza la editorial Porrúa, estas tertulias jurídicas. En esta ocasión, con la participación de la doctora Ilse Carolina Torres Ortega, que es profesora del Instituto de Estudios del ITESO en Guadalajara, y de la doctora Paola Ileana de la Rosa Rodríguez, que es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El tema que presentaremos en esta ocasión, o que tendremos oportunidad de escuchar a nuestras colegas, es en torno al derecho procesal penal y algunas variantes, algunos aspectos que están relacionados con el sistema acusatorio recientemente o relativamente reciente, de reciente instauración en el sistema jurídico mexicano. Es una actividad que pretende, en todo caso, abrir nuevos horizontes, nuevas perspectivas para los jóvenes estudiantes, para los colegas en el ejercicio profesional, y auspiciado, como digo, por la editorial Porrúa, nos permite tener un acercamiento con las y los autores más destacados de nuestro país en esta materia. Como decía, hoy está con nosotros la doctora Paola Ileana de la Rosa Rodríguez, quien es una destacada jurista procesalista mexicana, quien obtuvo su doctorado en Derecho en el programa de Derecho promovido, el programa de doctorado en Derecho promovido por varias universidades públicas del país, entre otras la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Colima, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de Guanajuato. Ella concretamente obtuvo su grado de doctor con un reconocimiento importante por su trabajo en la Universidad Autónoma de Nayarit. Pero también, adicionalmente a este dato, ella forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, tiene también el reconocimiento de PRODEP, ha realizado estudios en Estados Unidos, concretamente en el Southwestern Law School en Los Ángeles, California. Se licenció en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ha estudiado también en el National Institute for Trial Advocacy en Denver, Colorado, y sobre todo orientando su formación académica hacia el ámbito de la litigación del oral, hacia las cuestiones relacionadas con el derecho procesal. Es autora de muchas obras jurídicas publicadas, entre otras, por Editorial Porrúa. Este es uno de los libros más conocidos, no es el único, por supuesto, tiene varias obras que ella ha publicado y que dan cuenta efectivamente de esta trayectoria académica que ha desarrollado la doctora Paola Ileana de la Rosa. Yo personalmente me gustaría preguntarle a la doctora si es que tiene una visión particular sobre el sistema procesal acusatorio mexicano. ¿Qué es lo que le ha representado a ella el mayor interés? ¿Dónde cree que están las ventajas y desventajas de este modelo? Doctora, por favor. Sí, buenas tardes a todos y inicio, ¿verdad?, mi participación agradeciendo profundamente al doctor Manuel Vidaurri por la invitación que me haga a esas tertulias jurídicas y obviamente también a mi compañera, la doctora Ilse, por estar pues compartiendo este espacio. Y sí, doctor, bueno, definitivamente el sistema penal acusatorio, que ya tiene pues 12 años de haber sido implementado, al menos en el texto constitucional, pues presenta varias ventajas que ya sabemos y también tiene pues ahí sus bemoles. Entre una de las grandes ventajas, bueno, ya sabemos que es precisamente reconocer la serie de derechos que tienen los imputados frente a las autoridades estatales. Y también sin descuidar los derechos que tiene, por otro lado, la víctima, quien durante mucho tiempo pues, fue relegada a un segundo o tercer plano. Entonces, dentro de este modelo, lo que se percibe es que tanto el imputado como la víctima pues, puedan
llegar a tener precisamente ese protagonismo y ofrecerles pues a ambos, tanto al imputado como al ofendido o víctima, inclusive salidas alternas para que no todo se resuelva a través de un proceso punitivo y castigador, sino que también pueda resolverse a través de una mediación, de una conciliación o de una justicia restaurativa el conflicto. Entonces, creo que uno de los primeros retos a los que nos enfrentamos, al menos en México, es el poder precisamente quitarnos esa tradición ya arraigada de recurrir al proceso jurisdiccional para resolver todas nuestras controversias y dar paso, dar pauta a lo que son precisamente estas formas alternativas de solución, que como ya lo mencioné, pues son la mediación y la conciliación. Al respecto y dentro de mi investigación actual que estoy realizando, pues precisamente me he encontrado con que la mediación penal no es ampliamente recurrida. Estoy haciendo una investigación al respecto en el estado de San Luis Potosí y me he encontrado que de todas las carpetas de investigación que son derivadas a los centros de solución de conflictos, pues escasamente el 30 o a mucho el 40% de todas las carpetas llegan a lo que es el centro de solución. Entonces, creo que todavía nos falta un camino importante por recorrer en el sentido de entender las ventajas de no resolverlo todo a través de un procedimiento litigioso y de reconocer pues precisamente que no todo será el castigo, sino la alternatividad, será el quitarnos pues ese poder, el querernos vengar, ¿verdad? De la otra persona y en su lugar, pues, concertar acuerdos mutuamente satisfactorios. Y encuentro yo en ese sentido, pues, un reto importante para la sociedad mexicana. Y lo digo reto porque, pues, porque efectivamente tratar de transmitir la cultura de la paz, de la mediación en un México en donde pues todas las pantallas y noticias nos traspolan o nos publicitan pues un México violento o un México hasta cierto punto vengativo, victimizado, pues el reto es precisamente llegar a concertar una cultura de la paz. Sin embargo, si no lo hubiera, si no existiera una ley al respecto, si no existieran modelos sobre la justicia alternativa, pues entonces estaríamos aún más rezagados en esa situación. Muchas gracias, doctora. Entonces, Sí, perdón, adelante, por favor. sí, no, pues creo que ese es uno de los pues paradigmas que tenemos que romper y del el conocimiento, ¿verdad? Que muchas veces depende del conocimiento de las partes. ¿Por qué? Porque no saben y no tienen el conocimiento cierto de lo que les puede ofrecer una mediación, o no saben de qué se trata, o bien, pues a lo mejor no son concientizados o no se les da el consentimiento informado, no tienen el consentimiento informado por parte muchas veces pues de los fiscales o las personas que trabajan en ese centro de solución de conflictos, por un lado, y por otro lado, y no es que se critique a los funcionarios, pero sí tratar de que pues estos operadores trabajando en el centro de solución de conflictos pues estén lo suficientemente capacitados y con las técnicas adecuadas para encauzar y para terminar el proceso en lo que son los acuerdos. Creo que esa también es es uno de los aspectos. Sí, doctor. No, me parece muy interesante lo que estás planteando desde la perspectiva de la cultura de paz y lo importante que puede ser para un funcionamiento más óptimo del sistema procesal acusatorio acudir a estas fórmulas que ofrece la mediación. Sobre todo, y lo quiero conectar ahora que le dé la palabra a la doctora Ilse, con este señalamiento que haces que me parece muy atractivo, muy rudo en términos también de análisis, que tiene que ver con este acudir por parte de la cultura mexicana, aunque no es la única que tiene esta idiosincrasia, al castigo como fórmula única. Y antes de darle la palabra a la doctora Ilse, me gustaría decir lo siguiente. Ella es doctora en Derecho, en la línea de investigación en Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante. Su tesis de doctorado versó sobre la justificación del castigo en la filosofía del derecho contemporánea.
Por esa tesis obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude con mención de doctora internacional. Ahí mismo en Alicante obtuvo el máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad y el máster en Argumentación Jurídica, ambos también con mención honorífica. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato y ha sido invitada permanentemente a la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona en Cataluña y en el Instituto Tarello de la Universidad de Génova en Italia, donde colabora, como decía, de manera honorífica, pero muy permanentemente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente forma parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, concretamente en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. Doctora Ilse Torres, bueno, a ver, dentro del amplísimo espectro de temas que contempla la filosofía del derecho y esta proximidad que ahora están estableciendo con la teoría de las pruebas, por ejemplo, ese sería un tema, y el otro, previo al que mencionaba la doctora Paola de la Rosa, el tema del castigo, donde tú eres una experta en esa cuestión, y esta vocación mexicana por acudir o pensar que siempre el castigo, mientras más enérgico, mejor. ¿Qué opinas de estos dos temas? Sí, bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de estar en este espacio, también gracias al doctor Manuel Vidaurri y a la doctora Paola por compartir este escenario, y también agradecer a Porrúa. En este sentido, me gustaría celebrar que se hayan abierto a tener este tipo de dinámicas, donde resalto que pues lo rico de la experiencia es precisamente este ejercicio dialógico que podemos tener entre las personas que participamos, y pues no únicamente estar, digamos, exponiendo lo que a nosotros nos interesa, los temas que estamos investigando, sino compartirlos. Entonces, el objetivo de esta charla también es poder motivar también a quienes nos estén viendo, pues para que conozcan este escenario en realidad tan amplio de temas en los que podemos incursionar, y bueno, y pues motivarlos eso, a seguir generando conocimiento, a seguir con su formación, etcétera. Respecto a las preguntas que se me formulan, y bueno, y también escuchando justamente lo que nos planteaba ahora la doctora Paola, son muchas cosas las que yo podría agregar aquí. En primer lugar, me gustaría partir justo desde este escenario de lo que sería la filosofía del derecho. ¿Sí? Estamos acostumbrados, o creo que también parte de nuestra formación, dependiendo a veces de los profesores que tengamos, del entusiasmo que se le ponga a una asignatura como esta, pero estamos muy acostumbrados a ver la filosofía del derecho como eso que es muy teórico, que tiene que ver eso pues con Kelsen, con García Maínez. Entonces, creo que en ese sentido en México todo lo que tiene que ver con teoría y filosofía del derecho ha estado en cierta forma muy estancado, ¿no? O normalmente en las facultades de derecho no se le ve mucho potencial. Ahora bien, la filosofía del derecho, si la entendemos como precisamente ese ámbito del derecho que nos permite reflexionar en lo que son los fundamentos de las normas, de las instituciones, de la autoridad, etcétera, la filosofía del derecho es amplísimo. Y por supuesto que por una parte tiene que ver con estos temas de teoría del derecho, con los problemas más clásicos, pero al mismo tiempo los problemas más complicados con los que nos enfrentamos en nuestra profesión, como puede ser esto de qué entendemos por derecho, qué es una norma, qué es la autoridad, qué entendemos por jurídica, los distintos sistemas de aplicación. Entonces, como digo, eso es muy amplio. Y esos son como los temas más clásicos que siempre han estado ahí. Pero desde hace un tiempo la filosofía del derecho ha ido expandiéndose mucho más y ha llegado también a realizar aportaciones muy interesantes y también mucho más específicas a materias ya determinadas del derecho. Entonces, lo primero justo que se discutía respecto al sistema penal acusatorio, yo lo relaciono justo con lo que es mi área de especialidad, que sería la filosofía del derecho penal. ¿Sí? Entonces, efectivamente, desde la filosofía del derecho penal, lo que se estaría intentando hacer justamente es tener esta reflexión al nivel de los fundamentos
de pues todo lo que encontramos en este sistema de justicia. Y me llamaba la atención también la pregunta que se le hacía a la doctora Paola en términos de, bueno, ¿dónde están los retos? ¿Qué es lo que se puede opinar a estas alturas? Yo simplemente quisiera añadir a esa parte que desde que ha comenzado todo este proceso, yo siempre he hecho como este énfasis de que además, aunque este panel también es de temas procesales, pero hay una gran necesidad también de pensar la justicia penal en términos sustantivos, y creo que eso es algo que no está sucediendo tanto en las facultades de Derecho. Pero bueno, en lo que corresponde precisamente con el tema del castigo, pues esto también es un tema muy, muy amplio, ¿sí? En el tema del castigo, lo que hay que tener presente es que hay distintas concepciones del castigo. Aunque en términos coloquiales hablemos del castigo, eso como las prisiones, etcétera, si nos damos cuenta del término, en realidad es un término que es susceptible de utilizarse en muchos contextos. Hablamos del castigo que infligen los maestros, por ejemplo, el castigo que le inflige pues un padre o una madre a sus hijos, ¿no? Entonces, cuando hablamos en términos jurídicos, lo hacemos en un sentido muy específico, pero lo que tenemos es que en nuestra comunidad hay distintas concepciones del castigo. Las más conocidas, las que también se revisan mucho en los manuales de derecho penal, pues esta concepción retribucionista de la pena, que precisamente se enfoca en esta cuestión del merecimiento, ¿no? Cuándo o por qué está justificado imponer un castigo a una persona, porque lo merece, ¿sí? Y también la otra concepción, que es también la más conocida, que es la consecuencialista, que a la pregunta de cuándo está justificado imponer un castigo a una persona, pues nos diría cuando todo considerado vemos que las consecuencias van a ser las adecuadas. Entonces, pero de cualquier forma hay muchas otras concepciones, y eso también relacionándolo con lo que mencionaba Paola, hay muchas concepciones contemporáneas que lo que están haciendo es implementar justamente estas otras visiones de la justicia, introducir esta cuestión de lo que es, por ejemplo, una visión republicana, enfatizar esta cuestión de la justicia restaurativa, por ejemplo, etcétera. Entonces, hay muchas concepciones. Y el problema de todo esto, diría yo, es que son concepciones que no se discuten. Y son concepciones que, aunque en el discurso, digamos, que nos adscribimos, por ejemplo, si pensamos en nuestras prisiones, las prisiones en México no se dice que busquen darles su merecido a las personas, ¿no? Sino que se presenta con ese discurso aparentemente justificativo de que se busca, pues, de alguna forma corregir a esa persona para que después pueda reintegrarse a la sociedad. Entonces, como digo, el problema es que no lo discutimos, y que aunque digamos que nos adscribimos a una cierta concepción, después en la práctica se está alimentando otra concepción. Y respecto a la otra pregunta, que espero que después podamos volver a ello porque es mucho más amplio, no quiero tomarme tanto tiempo, pero sí, efectivamente también otra de las grandes aportaciones que ha hecho la filosofía del derecho a estos distintos escenarios o materias específicas del derecho, pues es muy notorio lo que tiene que ver con la teoría de la prueba, que precisamente parte de este reconocimiento de que desde el derecho procesal, si bien estaba regulado todo lo que tiene que ver con el derecho probatorio, pues se tenía una visión hasta cierto punto normativista de los hechos, ¿sí? Entonces, lo que se ha intentado desde hace ya algunas décadas a través de filósofos del derecho ha sido retomar toda la parte que tiene que ver con el estudio de los hechos, pero desde una perspectiva de la epistemología y no de las normas. Lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias. Creo que has dejado dos temas abiertos, muy interesantes, muy profundos, que además reclamarían evidentemente mucho más tiempo para su desarrollo. Por un lado, el tema del sentido y el fin de la pena y su realidad empírica, ¿no? Lo que se declara en el texto constitucional, lo que se declara desde la perspectiva doctrinal, pero lo que sucede en la realidad en los espacios en donde las penas materialmente se están compurgando. Esta filosofía del derecho penal, tienes también mucha razón, no parece ser uno de los temas centrales en el estudio
por lo menos en los niveles de grado, probablemente en algunos posgrados sí se profundice más, un poco más, aunque no estoy muy convencido de si esto realmente está sucediendo en la actualidad. Por suerte, tu tesis de doctorado, que ya pronto será un libro, versa sobre esas cuestiones y creo que tendremos una gran oportunidad en México de ir profundizando en esos temas, yendo de tu mano sobre ese tema, doctora. Muchas gracias. Y la otra cuestión es el que tiene que ver con el asunto de las pruebas. Me voy a referir ahora a la doctora Paola de la Rosa porque otro de sus libros, que también ha sido muy exitoso y muy pertinente en el marco del sistema acusatorio, tiene que ver justamente con la prueba ilícita en el sistema penal acusatorio. Es un tema inmenso, complejo, que pugna, por un lado, con la cultura, o la que debiera ser la cultura imperante en materia de derechos humanos y garantías jurídicas, principio de legalidad, etcétera, pero por otro lado, con la problemática real de institutos o agencias de investigación del delito que no necesariamente están suficientemente capacitadas o con los niveles más óptimos para garantizar la eficacia en la configuración de las carpetas de investigación, la obtención de las pruebas. Este tema de pruebas, que volveremos luego con la doctora Ilse para que podamos ampliar un poco sobre la perspectiva de la filosofía, y es que tenemos la gran ventaja de tener con la doctora Paola a una procesalista consumada, y por otro lado a la doctora Ilse Torres a una filósofa del derecho consumada, a pesar de su juventud, o mejor dicho, afortunadamente por su juventud, con una perspectiva maravillosa hacia el futuro. A ver, entonces, doctora Paola, este tema de la prueba ilícita, ¿qué opinión te merece? ¿Cuáles son sus, digamos, sus derroteros en México? ¿Qué tendríamos que hacer para mejorar la práctica de la investigación del delito en nuestro país? Sí, bueno, doctor, pues es un tema en realidad sí de mucho debate. Resulta que en nuestro país igualmente, a partir de la reforma constitucional en materia de justicia y seguridad pública en 2008, se contempla en la Constitución que todas las pruebas obtenidas de una forma en vulneración a los derechos del imputado, pues serán nulas. Entonces, de acuerdo a esto, pues vamos a tener o se está reformando, digamos, pues toda esa serie de prácticas, sobre todo de los agentes de la investigación, de la policía, de los fiscales, de los primeros respondientes, para que estos puedan de alguna forma apegarse a los protocolos de investigación y y no virar de ellos vulneración de los derechos fundamentales. Al hablar de prueba ilícita, pues estamos hablando de aquella prueba obtenida transgrediendo los derechos individuales, los derechos de un ser humano, por ejemplo, el derecho a la privacidad de las comunicaciones. Entonces, todos aquellos, digamos, si un video es colocado por una autoridad, porque en México se contempla, ¿verdad? La prueba ilícita es aquella no por particulares, sino por autoridad, la que haya sido colocada por una autoridad pública dentro de un edificio con expectativa de privacidad, como lo es el domicilio, pues entonces si queremos ofrecer este medio de prueba dentro de una audiencia, vamos a tener obstáculos en que lo admitan porque en primer término ya transgredió el derecho a la privacidad del domicilio. Lo mismo sucederá con la privacidad de las comunicaciones o con la misma dignidad de la persona, aquellos medios, aquellas confesiones obtenidas por medio de tortura, obtenidas por medio de tratos indignos de un policía, pues tendremos el primer obstáculo en que el juez de control pueda llegar a admitirlos. Entonces, y bueno, y vemos cómo este tema surge en los Estados Unidos. Estados Unidos es un país pionero en prohibir lo que era la evidencia ilegal y pues adoptamos precisamente, al igual que otros países en Europa y en Latinoamérica, el prohibir también esta serie de pruebas. El abuso policial en Estados Unidos, y lo digo a colación de las noticias que hemos estado escuchando, ¿verdad? En donde ya en Estados Unidos llevan 7 días de la gente haciendo protestas porque un policía mató precisamente a este señor de afroamericano,
Pues, ¿por qué? Pues precisamente, ¿verdad? Porque todavía está muy arraigado en la policía esas prácticas abusivas. Entonces, el individuo debe de, pues, contrarrestar precisamente esa práctica, esa falta de dignidad en el trato que tienen las autoridades de la investigación criminal. El Estado, por un lado, para investigar al criminal no puede rebajarse a la misma conducta ilícita de un delincuente. Entonces debe de hacerlo respetando sobre todo esos derechos que están consagrados a sí mismo en la Constitución y en los tratados internacionales. Por lo tanto, pues es también lo considero como un reto el que todos los agentes encargados de la investigación y en primer término los policías, pues puedan llegar a obtener esos medios de convicción, pero de una forma lícita, ¿verdad? Entonces lo considero, sin embargo, que es un trabajo que se está haciendo, que llevamos poco tiempo, que hay muchas aristas en el tema que deben de ser analizadas, pero que pues ahí está en los puntos sobre la mesa, ¿no? Ok. A ver, fíjate, doctora Ilse Torres, en lo que nos plantea la doctora Paola de la Rosa, me parece que se ven implicados, por un lado, la idea de justicia, la idea de verdad, el concepto de Estado, la idea de garantía, de seguridad jurídica, que son categorías propias de la filosofía del derecho, en la cual se le invierte muchas páginas en su análisis, y todo a partir de la intervención del Estado a través de sus órganos, en este caso la policía, que debe obtener pruebas, se supone siempre que sea por la ruta lícita, pero cuando lo hace por la ruta contraria, evidentemente, en mi opinión, salvo lo que tú nos comentes ahora, resquebraja todo el sistema de legitimación de la intervención del derecho penal, de sus funciones específicas, incluso afecta de algún modo, y si no es que de manera definitiva, también los derechos de las víctimas. Pero, ¿tú qué opinión tienes al respecto? De acuerdo. Bueno, a ver, yo también señalaría que uno de los aspectos más positivos de la filosofía del derecho es que nos permite justamente ser muy críticos y a veces llevar la contraria, digamos, de muchos posicionamientos, pero precisamente por esta necesidad de buscar todos los intereses que están involucrados. En el tema de la prueba ilícita en específico, pero en general todo lo que tiene que ver con la prueba, como señalaba hace un momento, ha habido como, de hecho, literalmente se le llama así el giro epistemológico en teoría de la prueba, que como señalaba está centrado en lo que sería la cuestión fáctica. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica este cambio de paradigma o ese acercamiento a los hechos? Precisamente eso, como en términos de lo que implica fácticamente, en primer lugar, eso que necesitamos, las herramientas de la epistemología, de todas esas herramientas teórico-prácticas acerca de cómo conocemos el mundo, cómo nos acercamos, etcétera, y también de que obviamente vamos a necesitar lo que son otro tipo de herramientas, por ejemplo, relacionadas con la argumentación jurídica, porque no van a ser procesos inmediatos. Necesitamos que medie un tipo de razonamiento que ahora se identifica como razonamiento probatorio entre lo que serían propiamente pues esos medios de prueba o esos hechos probatorios y lo que serían los hechos probados. Entonces, algo que se ha reivindicado mucho precisamente desde todos estos estudios de teoría de la prueba es, en primer lugar, plantearnos cuáles son los objetivos de un proceso judicial y luego también cuáles son los objetivos de la prueba. Y entonces, justamente por esta cercanía que se tiene con otros sistemas jurídicos, como puede ser el norteamericano, pues se ha hecho una tipología o se ha hecho una reconstrucción de algunos sistemas que pueden estar enfrentados, ¿no? Entonces, en términos generales se habla, por ejemplo, de una tradición racionalista de la prueba frente a una tradición irracionalista. ¿Cuál sería la característica central de esta tradición racionalista de la prueba? Que lo que hace es reconocer, en primer lugar, que es posible este razonamiento probatorio
y que en ese sentido, pues cuando se toma la decisión acerca de que algo esté probado o no, es porque ha mediado pues una decisión que puede ser sometida a algunos criterios, de nuevo, de racionalidad, ¿sí? Esto frente, digamos, a una tradición que ha reivindicado mucho, pues este tema, por ejemplo, de la convicción, de que, bueno, pues es que es lo que yo en ese momento logré percibir, etcétera. Entonces, lo que se intenta rescatar aquí es la posibilidad de dar cuenta de ese razonamiento que me permite tomar una decisión y de que esto sea algo intersubjetivamente contrastable, ¿sí? Que sea algo que yo pueda explicar y que el otro pueda debatir. ¿Qué pasa con todo esto también? Que dentro de esta tradición racionalista de la prueba, entonces se tiene también una perspectiva del objetivo de la prueba como la búsqueda de la verdad. Entonces, si este es el objetivo, este es el telos de lo que sería la prueba, lo que es la búsqueda de la verdad, esto va a meternos, digamos, también en muchos problemas que se ponen de manifiesto precisamente en el tema de la prueba ilícita. Si nosotros vemos el proceso judicial y vemos las pruebas desde la perspectiva únicamente o desde este objetivo epistemológico de la búsqueda de la verdad, no hay razones para poner límites, ¿sí? Porque nosotros queremos conocer la verdad. Entonces, en el momento en el que se ponen límites, esto puede ser que esté perjudicando esa búsqueda, ¿no? Y de hecho, en la historia de las ideas, por ejemplo, pues un filósofo tan conocido como Bentham, ¿no? Ese es el modelo que había defendido. Entonces, digamos, esto no, obviamente no es lo que defiende la tradición racionalista de la prueba, pero lo que sí se señala es que a pesar de que se tenga este objetivo o este proceso o ese propósito epistemológico, no es el único fin, no es el único valor que le interesa al derecho, entonces también hay que tener en cuenta otros valores que son importantes, como pues lo que señalaba ahora Paola, o sea, no queremos saltarnos, digamos, toda esta estructura de civilidad que hemos construido, no queremos que sea la búsqueda de la verdad a cualquier precio. Pero no deja de ser interesante justamente pues lo que se viene ahora, ¿sí? Y de hecho ya lo hemos visto con los criterios que ha ido fijando la Corte. Poco a poco se van haciendo excepciones acerca de pues esta teoría que lo que decía es la teoría del árbol envenenado, ¿no? Si una prueba es ilícita, entonces todo lo demás tiene que echarse abajo. Cada vez hay más excepciones porque, de nuevo, si nos vamos para atrás y tomamos en cuenta el valor que tiene la búsqueda de la verdad, habrá situaciones en las que sea necesario ponderar qué es lo que queremos sacrificar. ¿Por qué? También porque lamentablemente también se ha hecho un uso espurio de lo que ha sido pues esta protección, ¿no? Entonces, a veces se tiene también pues esta idea de que en realidad es una cuestión normativa y si encuentro ahí pues un espacio donde yo pueda llegar a convencer de que esta prueba no ha seguido el procedimiento adecuado, entonces todo lo demás ya se cae. Entonces, de nuevo, no perder de vista esos valores y ese propósito epistemológico, pero que no es el único. Paola, a ver, tú en tu práctica como profesora, como investigadora de estos temas procesales y sobre todo también en los vínculos que has tenido capacitando y formando abogados, estudiantes, pero también ya en la práctica profesional, jueces, fiscales, este libro seguramente habrá sido muy solicitado y seguramente ahí habrá salido otra vez el tema de cómo procurar obtener pruebas legítimamente y qué justificaciones se encuentran luego la autoridad para señalar que si no es así, no será de otro modo, en relación con esto que decía la doctora Ilse, si es que es la verdad efectivamente, o cuál verdad es la que se busca en el ámbito procesal, ¿no? Digo, desde la perspectiva de los procesalistas, iba a decir los procesalistas y las procesalistas, como en tu caso, ¿no? Por favor. Sí, claro. Es decir, la pregunta va en el sentido de cómo, a ver, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, vamos a ver qué es en tu lógica, en la perspectiva en la que tú observas este asunto, después de los libros que has preparado y lo que has
instrumentado en cursos de capacitación, etcétera, seguramente no faltará quien, a lo mejor desde el Ministerio Público, algunos litigantes, en fin, los mismos jueces inclusive, que también tengan argumentos en relación con la idea de verdad, ¿no? Y en función de esto preguntaba yo, ¿cuál es la verdad que estamos buscando? ¿Es una verdad ontológica? ¿Es la verdad procesal? Porque también hay una discusión en el ámbito de la filosofía y del derecho procesal mismo, respecto de qué es exactamente, tal como lo comentaba la doctora Torres Ortega, esta idea de las finalidades del proceso. ¿Son esas, la búsqueda de la verdad? Ajá, así es. Y como bien lo refieren, ¿verdad? ¿Cuál verdad? En realidad, los sistemas de corte acusatorio reconocen que no se puede en un procedimiento llegar a la verdad, que será una verdad procesal, pero la verdad absoluta como tal, pues muchas veces quedará sin descubrirse, ¿no? Entonces, inclusive el sistema probatorio actual, y como se ve desde los Estados Unidos, el sistema probatorio es no llegar a la verdad, sino llegar a probar más allá de la duda razonable de si la persona cometió el hecho. Esto quiere decir, no se trata de llegar a una verdad absoluta, inclusive puede estar el juez no convencido absolutamente de, sino si le llegan a probarse, el fiscal puede llegar a desvirtuar la presunción de inocencia que existe en un individuo. Eso es lo que se busca. Por eso, precisamente, no los procesos que ya pretenden eliminar precisamente las torturas, por ejemplo, o todos aquellos sacrificios y sufrimientos de una persona que se le infligían, ¿para qué? Para que el mismo llegara a decir, sí, yo cometí este hecho frente al Estado, y el Estado en ese momento se consideraba como pues el triunfante. ¿Por qué? Porque había logrado que una persona reconociera que había cometido un ilícito, y entonces estaba penalizando a la persona que había reconocido públicamente pues haberlo cometido. Sin embargo, ¿qué pasaba? Pues que sí, lo había reconocido, pero a través de una serie, repito, de sufrimientos y de tormentos que pues ahora ya al menos en los instrumentos internacionales están erradicados, aunque lastimosamente reconocemos que muchas veces se siguen practicando, incluso en nuestro país. Pero esto va en relación con, pues que precisamente ahora ya no es que se deba de alcanzar esa verdad tal cual. Ahora ya no se busca que el imputado llegue a tener, ahora inclusive existe lo que es la prohibición de la autoincriminación. Una persona no puede autoincriminarse. ¿Por qué? Pues precisamente va en relación con esta situación de la prohibición de la tortura, la prohibición de estos sufrimientos en una persona. Entonces, de ahí que haya evolucionado, de ahí que haya, pues se haya desarrollado, y en el sentido de que se tiene que comprender, y los jueces tienen que comprender que lo que se tiene que hacer es más bien comprobar, llegar a comprobar más allá de la duda razonable que la persona, pues precisamente cometió el hecho, y que por lo tanto, pues se va a haber desvirtuado su presunción de inocencia, que va a primar durante todo el procedimiento hasta que en base de pruebas lícitas el juez llegue a pronunciar una sentencia condenatoria. Antes, la persona sigue prevaleciendo sobre de ella la presunción de inocencia. Entonces, eso creo que es... Muy bien. Sí, adelante. Voy a hacer un giro, porque ya estamos llegando casi al momento de hacer un cierre para que recibamos las preguntas. Pero son dos cosas, y para las dos colegas que nos acompañan hoy en esta tarde. Uno es, ¿qué recomendarían para los estudiantes que están en formación ahora en materia en esta materia, en la materia procesal? ¿Qué deben estudiar? ¿Dónde deben poner énfasis en particular? ¿Qué tipo de literatura tendrían que allegarse? Digo, aparte de los libros que ambas han escrito y están en proceso de publicación, pero ¿qué tipo de ruta debe seguir un estudiante de Derecho en este sentido? Esa es la primera pregunta.
A ver qué tan breve la podemos contestar. Y la segunda es cómo han enfrentado dos profesoras investigadoras la vida en el marco de una pandemia como esta que nos aqueja mundialmente. Doctora Ilse. Muchas gracias. Y bueno, una lástima que se nos acabe el tiempo porque también pues son temas que dan para mucho. Respecto a las recomendaciones que me parece que pueden hacerse a personas que se estén formando, personas que estén también trabajando en esto, pero que tengan pues ese interés en continuar cultivándose en estos temas. Mi principal recomendación es que no nos olvidemos de que en el derecho son muy importantes las normas, pero no es lo único que importa, ¿sí? El derecho es un fenómeno autoritativo, por supuesto, pero eso me parece que es un error muy frecuente en lo que es la labor de los juristas, pensar que todo es reducible a normas y que entonces en nuestra formación es importante eso, conocer los códigos, conocer las normas sustantivas, etcétera. Necesitamos una formación y una cultura general mucho más amplia. Y bueno, y respecto también a la pregunta de cómo se ha enfrentado, yo creo que en realidad todos lo hemos enfrentado un poco, pues de acuerdo con nuestras circunstancias, con nuestras posibilidades. En lo que tiene que ver con la investigación, por supuesto que esto ha significado repensar muchos de los temas en los que uno trabaja. En mi caso, en algún momento incluso sentir que algunos de los temas en los que estaba trabajando eran, voy a decirlo de esta forma, un poco frívolos ante la realidad que tenemos ahora. Y bueno, creo que es justamente el momento en el que tenemos que poner nuestro granito de arena y hacer que esas reflexiones, esa formación que tenemos repercuta pues en algún aspecto positivo para todo esto que estamos viviendo. Muchas gracias. Doctora Paola. Sí, así es. Bueno, aunado a lo que acaba de comentar la compañera Ilse, definitivamente estoy de acuerdo. Inclusive también a un estudiante le recomendaría no limitarse digamos, a la Constitución, a los códigos, sino que también vean los tratados internacionales. Es muy importante que tengamos el conocimiento de todos aquellos que han sido suscritos por nuestro país y además las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que actualmente, y así lo pinta el derecho internacional, nos estamos homologando y armonizando en los sistemas jurídicos. Claro que existen las familias de derecho anglosajón, derecho romano, civilista y demás, pero también es cierto que con la globalización y también es cierto que en aras de una mayor movilidad internacional tenemos que estar encontrando figuras que puedan adaptarse de un sistema jurídico a otro. En la investigación que he hecho me he dado cuenta de ello, que ha habido precisamente la prueba ilícita, ¿verdad? Es una figura pionera en Estados Unidos y pues, fue implementada en México. Entonces, ha habido, así como el procedimiento abreviado, los que ya han estado en algunos procedimientos y lo han visto, pues ese también es un procedimiento que ha sido exitosamente practicado en los Estados Unidos y en otros lugares de Europa y ahora desde el 2008 pues también lo estamos utilizando en la práctica mexicana. Entonces, creo que es un tiempo de voltear a ver a todas aquellas normas y las fuentes de derecho internacional, porque finalmente pues forman parte de nuestro derecho y no hay que descuidarlas. Y en cuanto a lo que hemos estado haciendo en este periodo de contingencia, pues de igual forma creo que los esfuerzos han estado en la investigación, aparte de la impartición de cursos y de clases que han representado un gran reto porque al docente pues tiene que aplicar mucho más tiempo ahora en forma virtual, inclusive también el alumno, pero hemos encontrado nuevas formas, muchas veces atractivas, de enseñar, de reinventar nuestro proceso de enseñanza para que el alumno pues también lo pueda adquirir de una forma digital. Y no descuidar la investigación, al contrario, pues hemos estado inmersos en ella y hemos estado pues procurando completar algunos proyectos que hemos tenido. Sí, la verdad que nos ha planteado a todos, a todas,
los que nos dedicamos a la vida universitaria, todo un reto reconfigurar nuestros planteamientos originarios. Por lo menos hablo a título personal ahora, en el sentido de verificar cómo muchas de las instituciones jurídicas que teníamos en nuestro orden jurídico no respondieron o no están respondiendo a las exigencias que nos plantea una situación global como esta, una contingencia de salud como esta, ya no solo en el plano constitucional, sino también en el que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? He llegado a pensar incluso en la conveniencia de que se reflexione a nivel internacional sobre algún instrumento que permita enfrentar globalmente una pandemia. Pues no es un asunto que se concentre en un solo país, las pandemias no reconocen fronteras, digamos que estarían en circunstancia de, como lo hemos visto ahora, aparentemente empezó en China, pero después pasó a Italia, a España, a Estados Unidos, a México, ha recorrido el mundo, incluso sin tener toda la precisión indispensable para determinar cómo es que llegó. El caso es que está ya en muchos países y que las herramientas del derecho interno no parece que estén preparadas para este tipo de problemáticas que plantea la vida contemporánea, ¿no? El derecho tendrá que transitar hacia la revisión justamente de sus estructuras, de cuáles pueden ser los vínculos con otros países en materia jurídica para responder inmediatamente a una situación de esta naturaleza, activar mecanismos internos, pero con un mandato, con una cobertura internacional. Estoy reflexionando, como muchos he visto y he escuchado en otras conferencias y conversado con otros colegas, que estamos justamente en esta circunstancia de revisar el orden interno y plantearnos hacia el exterior qué es lo que vendría. Nos van a hacer llegar en este momento las preguntas. No sé si ustedes las pueden ver ahí. Sí. Sí. A ver, es una pregunta un poco extensa de Lalo Hernández. Digamos que si ustedes la pueden ver, pues evidentemente quien desee contestarla sería genial. Bueno, creo que de hecho la pregunta en realidad está dirigida a una cuestión más específica, pero aprovecho el comentario para destacar esta inquietud que tiene Lalo acerca de esta exigencia de comportamientos heroicos, ¿no? Entonces, es algo que de hecho en los términos de la filosofía se le llama actos supererogatorios. Estos justo me parece muy interesante porque es uno de los temas que también tiene gran relevancia en toda la reflexión que estamos teniendo sobre el tema de justicia restaurativa, por ejemplo. Todos estos métodos también alternativos, la posibilidad de tener espacios de mediación, etcétera. Hay un factor que tiene que ver con que incluso puede llegar a los límites de lo que es el perfeccionamiento ético o el perfeccionamiento estatal que nos preocupa, ¿sí? Hasta qué punto, digamos que efectivamente el derecho puede pasar esa esfera de lo intersubjetivo para exigirnos estos actos que son supererogatorios, ¿no? Entonces, creo que efectivamente este es un tema importante con el que hay que tener mucho cuidado, porque me parece que la construcción de una cultura de la paz y la construcción de nuevos paradigmas de justicia no pueden pasar por alto también este tema del perfeccionamiento. Paola, por favor. Sí. Al respecto, me gustaría añadir que existe en México la figura del testigo protegido, es decir, aquella persona que pues es conocedora de un hecho y que el fiscal le dé a conocer que tiene el derecho de no dar la cara, de romper el principio de publicidad en este caso y estar dentro de la audiencia, pero en una sala contigua en la cual se le conducirá el interrogatorio. Entonces, sí existe la figura del testigo protegido, sin embargo, hay críticas con respecto al mismo. ¿Por qué? Porque es el fiscal el que va a proponer quiénes son sus testigos protegidos y muchas veces la defensa queda descuidada en este sentido, porque a lo mejor pues, la defensa necesita de este testigo, necesita, como es un testigo protegido, del cual no fueron ingresados sus datos en la etapa intermedia, entonces la defensa no podrá propiamente
investigar para conducir un contrainterrogatorio en oposición a este testigo. Entonces, ha sido criticado en ese sentido, porque el que lo va a proponer es el fiscal ante el juez de control y la defensa en donde queda, ¿verdad? Pues parecería entonces que ahí tenemos un reto de revisión de la estructura, de la arquitectura del sistema procesal, digamos, para garantizar efectivamente a ambas partes, a la defensa, bueno, el fiscal tiene esta posibilidad, pero la defensa igual no estaría en las mismas circunstancias. Y sobre todo me parece que esto afecta, estarán de acuerdo, a la víctima, digamos, y a la credibilidad y confianza que se debe tener o que se quiere prodigar al sistema procesal. Vamos a ver si tenemos otra pregunta. Bueno. Es nuestro compañero Jesús Soriano. El profesor Soriano, muchas gracias al profesor Soriano. Con mucho afecto. Sí. A ver si había alguna otra más. Sí, había una pregunta que también pues enfatizaba esta preocupación por lo que es la impunidad. Ajá. Bueno, también esto. Bueno, aquí sí dice, ¿creen ustedes, señores catedráticos, que por más leyes que tenga el sistema penal mexicano, los delitos bajarían? Bueno, a ver, en el mismo orden que está la doctora Ilse Torres, la doctora Paola, y después yo también, si nos queda un poco de tiempo, me gustaría hacer algún comentario. ¿Qué creen ustedes, profesoras? Sí, a ver, también esta sola pregunta daría para un panel completo y para muchísimas reflexiones. Lo primero que me viene a la mente, obviamente, es el tema del populismo penal y esta idea de que, pues, eso, estar incrementando el número de leyes, también lo que mencionábamos ahora en términos del castigo, tener cada vez más castigos, tener sanciones que son cada vez más severas. Esto al final, de hecho, es que es paradójico porque en realidad forma parte de la propia impunidad. A mí me resulta muy curioso que precisamente en un clima como el de México, donde tenemos serias dudas acerca de la eficacia del sistema de justicia, donde no están tampoco estas condiciones de confianza en lo que son las autoridades, al final siempre terminemos confiando tanto en esta parte normativa, ¿no? De seguir añadiendo leyes, de seguir añadiendo sanciones, etcétera. Entonces, pues ojalá, digamos, que la respuesta estuviera ahí. Simplemente es, pues, continuar burocratizando nuestro ordenamiento y, como digo, estar haciendo a un lado o estar evitando esa reflexión que tiene que ver con la justicia penal en términos sustantivos. Doctora Paula. Por mi parte, creo que no es un tema de cuántos instrumentos, de cuántos ordenamientos jurídicos se tengan en un país, sino más bien analizar las causas mismas que originan el delito, el conflicto penal. No podemos nosotros hablar de que en un estado represor, de que un estado represor va a ser el que menos delitos o menos incidencia delictiva tiene. De hecho, hay investigaciones que han demostrado que los estados y en los tiempos en donde se ha tenido una autoridad más represora, precisamente se han disparado los índices de violencia y de delincuencia. Al contrario, la gente no funciona en relación con qué tan represor o qué tantos instrumentos, no por el hecho de aumentar el catálogo de delitos que merecen la prisión preventiva oficiosa, quiere decir que ya vayamos a tener un estado con menor delincuencia. Entonces, creo que más bien sería una cuestión de políticas públicas, una cuestión de analizar cuáles son las causas que originan esa delincuencia y atacar esos puntos, más irnos a la prevención, a una policía de prevención, a políticas de prevención y no tanto a una cuestión represora ni de castigo como ya lo hemos analizado. Y creo que el tema nos da para mucho efectivamente y en esta etapa de gran crisis económica que pues está estando, es todavía un reto más, ¿no? Porque como la gente, muchas veces los delitos patrimoniales, pues es eso, ¿no? Buscan el obtener muchas veces el patrimonio que no se puede tener por las escasas fuentes de trabajo a través de formas ilícitas. Y entonces lo que estamos viendo precisamente ahora es que también están elevándose los delitos patrimoniales y de violencia por la misma pandemia.
Es verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo en los dos planteamientos que han hecho. Por un lado, en el caso eh, que cita la doctora Torres Ortega, este expansionismo penal, este expansionismo legislativo, que se confía excesivamente en la producción de normas que en muchos de los casos ni siquiera tienen una eficacia práctica, digamos, más bien está en el ámbito de lo político, de lo declarativo y no de la eficacia inmediata. Leyes que proponen soluciones muy emotivas, pero que no están asociadas con un presupuesto, por ejemplo, ¿no? Para operarse. Eso por un lado, estoy totalmente de acuerdo. Y por otro, el asunto de la eh, ausencia de políticas públicas que garanticen o que hagan efectivo los derechos económicos, sociales y culturales, digamos, en la medida que están satisfechas otras suerte de necesidades, no tendría necesariamente por qué acudirse a la fórmula penal. Bueno, eso es un planteamiento teórico que habría que experimentar, pero por lo visto ahí hay un elemento de razón, un punto de partida para contrastar la eficacia del derecho penal con la satisfacción de necesidades inmediatas. Hay otra pregunta, dice, ¿cuál es su opinión en la facultad exclusiva de la Fiscalía para solicitar procedimiento abreviado en cumplimiento al contradictorio? No es necesario que tal posibilidad corresponda también a la defensa. Supongo que es pregunta. Doctora Paola. A mí me gustaría por ahí contestar, efectivamente en el artículo 20 de la Constitución señala en el apartado B, que son los derechos del imputado, que el procedimiento abreviado es un derecho del imputado, es un derecho del procesado. Pero en el Código Nacional, si no mal recuerdo, es el artículo 201, 202, el que establece que lo solicitará el Ministerio Público. Entonces, claro que sí, la pregunta tiene pues ahora sí que mucha razón de ser, porque por un lado la Constitución lo señala como un derecho del imputado y el Código Nacional señala que el que lo va a solicitar es la Fiscalía. Se supone en ciertos términos que detrás de la audiencia ya la Fiscalía y el defensor del imputado pues se pusieron precisamente de acuerdo en reducir la pena, en que el procesado reconozca el hecho con carácter de delito y que pues ya van a ir a precisamente frente al juez a exponer que están renunciando a un procedimiento penal para que se aplique una sanción más leve. Pero sí, tiene toda la razón, hay por ahí una discordancia entre es un derecho del imputado en la Constitución y por otro lado se permite únicamente al fiscal solicitarlo. Y al respecto, en la práctica hay otras cuestiones que se han dado recientemente, como lo es que si el fiscal llega a reclasificar el delito y a solicitar en esta nueva reclasificación el procedimiento abreviado, el juez puede o no decir en la audiencia, no, ¿saben qué? Está reclasificando el delito y tiene que ser el delito por el que fue vinculado a proceso, por el cual se va a solicitar el procedimiento abreviado. Si ya me está reclasificando, entonces yo, juez de control, voy a denegarlo. Aquí la cuestión es, porque se está dando en la práctica, que no es una facultad que le corresponda al juez de control, es una facultad que le corresponde a las partes. Entonces, lo que solicite el fiscal es lo que el juez de control debe de atender. Debe resolver. Bueno, estamos ya casi terminando, nos queda escasos 2 minutos, de manera que les rogaría que una pequeña, brevísima conclusión de cada una de ustedes, no sin antes agradecer nuevamente a la Casa Editorial Porrúa la oportunidad de tener este espacio de interlocución, de conocer a dos destacadas mujeres juristas de nuestro país que incursionan seriamente en la filosofía del derecho penal, en el derecho procesal, en la litigación oral, como son la doctora Ilse Torres Ortega y la doctora Paola Iliana de la Rosa, a quien les agradezco mucho haber aceptado la invitación para participar en esta actividad. Así que entonces, muy brevemente, tal vez un cierre, una conclusión muy sintética. Doctora Ilse Torres, por favor. Bueno, a ver, se me hace muy difícil cerrar con todos los temas que han estado en este panel, entonces solo quisiera eso, cerrar agradeciendo la oportunidad de haber tenido esta
pues esta discusión y este compartir ideas. Y en ese sentido, pues de nuevo, invitar a las personas que nos están viendo y escuchando a que se interesen por estos temas, a que eso no vean el derecho de forma compartimentada, como, bueno, esto es penal, esto es procesal, etcétera, porque al final se trata siempre de materias que están interconectadas, de materias que nos exigen reflexiones no únicamente a través de herramientas jurídicas, sino, como ya decía, pues herramientas de otras disciplinas. Y bueno, pues creo que justamente el panel que hemos tenido hoy es una gran muestra de eso, ¿no? Algo que comienza siendo una cuestión de tipo procesal se conecta con el tema del derecho penal, de incluso cuestiones sociológicas que tienen que ver eso con la impunidad, con el comportamiento de las personas, etcétera, reflexiones que tienen que ver más con la filosofía, etcétera. Entonces, creo que en ese sentido, pues ha sido un espacio muy, muy rico. Muchas gracias, doctora. Doctora Paola, casi 30 segundos. Sí, claro que sí. También agradecer a Porrúa ampliamente por la oportunidad y el espacio brindado para esta compartición de ideas. Definitivamente al doctor Vidaurri por también considerarme dentro de esta tertulia y pues a la doctora Ilse por la compartición. Pues cerraría invitando a todos aquellos, a todo nuestro video auditorio, a todos los que nos están viendo, a que aprovechen este tiempo de quedarse en casa, que todavía pues sigue adelante, para la lectura, para cultivarse en temas jurídicos, para pues definitivamente, ya sea físicamente o digitalmente, pues, poder tener acceso a obras de juristas reconocidos. El derecho va cambiando, entonces pues también el poder acceder a estos autores que, como en el caso que nos ocupa de nosotros tres, pues estamos poniendo un granito de arena en esta cultura jurídica de nuestro país. Entonces, pues aprovechen su tiempo, todos aquellos que estudiantes de derecho o profesores de derecho, inclusive también los litigantes, y que pues volteen a ver a los investigadores que les pueden aportar mucho. Muchas gracias a las dos y invitamos a todas las personas que han seguido esta transmisión, pues enterarse de las obras que han publicado nuestras juristas destacadas, la doctora Ilse Torres y la doctora Paola de la Rosa. Y muchas gracias. Habrá más tertulias jurídicas en Porrúa. Hasta luego y muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.